Saludos queridos amigos. Antes de iniciar con compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios, no quiero iniciar con este nuevo estudio sin antes desearles lo mejor para este año 2023. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los proteja a cada uno de ustedes y que las bendiciones de lo alto siempre sean en su vida y en sus familias. Son nuestros deseos de todo corazón. Que Dios los bendiga. Y el tema de hoy es muy importante porque hay tantas personas que tienen muchas preguntas acerca de que se pierde o no se pierde la salvación. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y nos diga qué es lo que pasa cuando una persona, cuando un cristiano peca y lo hace deliberadamente y continúa su vida cristiana, pero al mismo tiempo lleva una vida en pecado. Bienvenidos todos e iniciamos. Cuando nos damos cuenta que la Biblia nos habla tantas cosas impresionantes y que no sabemos cómo nosotros podemos interpretarlas, debemos permitir que el Espíritu Santo hable a través de su palabra a nuestros corazones. Hay muchas doctrinas que son erradas, que no tienen fundamentos bíblicos y por ende los cristianos caminan equivocadamente. Debemos tener cuidado en estos tiempos de apostasía. Ustedes saben, estamos viviendo los tiempos finales y por ello debemos hacer mucho cuidado con la palabra de Dios y dejar de escuchar a personas que tergiversan, que cambian, que distorsionan, que dañan la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que estas personas están errando y están llevando al pueblo de Dios a perdición? Simplemente estudiando la palabra de Dios y pidiendo al Padre nos dé la guía para llegar a toda la verdad que se encuentra en ella. Así que sean todos ustedes bienvenidos, vamos a iniciar y no quiero ser yo quien hable. No quiero ser yo quien diga las cosas, sino quiero que sea la palabra de Dios hablando a sus corazones. El apóstol Pablo hizo un énfasis en que la salvación es una dádiva, un regalo de Dios, el cual cada uno de nosotros no podíamos ganarlo aún pagándolo, ni mucho menos recibirlo por nuestros logros, ni tampoco viene como recompensa por ser buenos o por los logros alcanzados, ni por el bien que hayamos hecho durante nuestra vida. No funciona de esta manera, ya que la salvación es un regalo inmerecido que nos brinda el Señor gratuitamente. ¿Por qué digo gratuitamente? Porque el Señor Jesús fue quien pagó el precio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario.
entregando su vida. Este regalo inmerecido lo podemos tener al acercarnos a Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor, quien con su sacrificio y su derramamiento de sangre nos limpia de todo pecado. Y al limpiarnos de todo pecado, nos viste con vestiduras blancas para así poder entrar a las bodas del Cordero. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, aceptamos su sacrificio y creemos que ese sacrificio fue más que suficiente para limpiarnos, para darnos vida eterna. Por eso es que el Señor Jesús viene a ser Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora, si el Señor nos ha vestido de blanco, quiere decir que no tenemos ni manchas ni arrugas en nuestra vestimenta espiritual. Es que nosotros deberíamos, después de ello, buscar ensuciar nuestras vestiduras blancas, como la teníamos antes de conocerle y aceptarle al Señor. Esa es la gran pregunta. Y la palabra de Dios es la que nos va a responder hoy. Salvos una vez y después siempre salvos, como lo dicen, salvos una vez, siempre salvos. No es una exégesis que se la pueda considerar correcta, ya que si revisamos las Escrituras, vamos a encontrar que los mismos textos escritos por los apóstoles, como Pablo, el mismo Juan, Pedro, en los evangelios y el mismo Señor Jesucristo, hablan claramente de cómo debemos continuar nuestra vida una vez que el Señor nos cobijó con su misericordia y amor, brindándonos a través de su sacrificio el perdón de nuestros pecados y ofreciéndonos la salvación de nuestras almas. Pero para ello, el Señor nos insta a permanecer en Él y no separarnos, ya que fuera de Él, o sea, lejos de Él, nada podemos hacer, como lo dice en Juan capítulo 15. Muchos cristianos, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, corren el riesgo de endurecer sus corazones por la práctica del pecado, lo que hará que se aparten del Dios vivo, como dice en Hebreos 3, versos del 12 al 14. Y quiero leer estos versículos. Iniciemos con este estudio y dejemos que la palabra de Dios hable por ella mismo. Vamos a ir primeramente, antes de ir a Hebreos 3, vamos a Juan capítulo 15, versos del 1 hasta el 17. Si usted tiene deseos de aprender y de escuchar la voz de Dios, yo le invito a que se quede a esta prédica y no importa cuánto dure. Tómese el tiempo. Si le gusta, de una manito arriba. Si le gusta, compártalo. Y si no tiene mucho tiempo, hágalo en 1, 2, 3 veces. Escuche este mensaje y aprenda lo que el Señor quiere decirle. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Nos habla de Jesús, que es la vid verdadera.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuche muy bien lo que quiere decir. ¿Cuándo es que nosotros hemos sido limpios por la palabra? Cuando recibimos, aceptamos y confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. El versículo 4 nos dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tomen en cuenta. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La palabra de Dios es muy clara y no necesita interpretación. Cuando usted está conectado espiritualmente, usted va a poder escuchar la voz de Dios a través de ella. En Hebreos capítulo 3, hoy si vamos a Hebreos capítulo 3, verso del 12 al 14, nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando primero a los hermanos. Y estos hermanos dice que no se aparten del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quién debe retener la confianza del principio? Los participantes de Cristo, o sea, los que fueron partícipes de Cristo. ¿Y quiénes fueron partícipes de Cristo? Al comienzo dice los hermanos. No está hablando de nadie más. Y está hablando que estos hermanos pueden ser endurecidos por causa del engaño del pecado. O sea, por causa del pecado. En Filipenses capítulo 2, verso 12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo todo lo contrario, que no nos ocupemos y que pequemos. Claro, y al pecar nos separamos de Dios porque, como nos decía en Hebreos, el pecado endurece. Y ya no será fácil pedir perdón a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 21, nos dice así. Y vaya escuchando, por favor. Segunda de Pedro 2, del 1 al 21, nos habla. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Verso 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Verso 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Esto es muy importante. Dice nuevamente el verso 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, no a los que viven como ellos
desean. Continuó. Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, dice, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Los mismos que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto. ¿Quiénes abandonan el camino recto? Los que se encuentran en el camino. ¿Y qué es el camino? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad, su burra. Una muda bestia de carga habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Escuche, verso 18, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales, desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, los que comienzan la fe. O los nuevos convertidos en Jesucristo. Y a ellos los ponen el pie para que caigan. Hoy usted puede mirar tantas iglesias, tantas congregaciones con miles y miles de personas que lo que quieren es un evangelio light, un evangelio donde no les digan las cosas que van a vivir. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y menos los que buscan la avaricia, las riquezas, la prosperidad aquí en esta tierra. Y se han alejado del Rey, del Dios verdadero. Verso 19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Escuche el verso 20. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Se vuelven a enredar en el mundo, en el pecado.
y por el pecado son vencidos. Y dice, terminan en peores condiciones que al principio. Verso 21, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar leyendo los mensajes a las 7 iglesias, porque no podemos decir que Dios no está hablando a los hijos, a aquellos que han sido redimidos y que hoy se encuentran en las iglesias. Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora podemos ver el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras
¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es bien importante. Aunque el mundo esté lleno del poder de Satanás, como lo está hoy, debemos retener el nombre de nuestro Señor y la fe en Él. No debemos unirnos a ellos. Y no debemos pensar que lo que está haciendo el mundo es correcto, porque el mundo está contra Dios y contra su palabra, y ya tienen su recompensa. Entonces dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Les está hablando a la iglesia, a los hermanos. Les dice, por tanto, arrepiéntanse, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, solamente al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estoy en el versículo 18 del capítulo 2. Y vamos al mensaje de la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero.
como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasemos al capítulo 3, el mensaje de la iglesia en Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Siempre está hablando el Señor Jesús a estas iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta iglesia ni siquiera sabrá cuándo vino el Señor Jesús. Pero en el versículo 4 de este capítulo 3 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, todos los que no son dignos no alcanzarán a tener vestiduras blancas, y su nombre será borrado del libro de la vida. Escuche, y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasamos al mensaje a Filadelfia, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora hay muchos que se dicen ser judíos, pero que en verdad no lo son. El Señor sabe de dónde ustedes salieron. Y continúa diciendo así: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que si alguien no retiene lo que ha recibido, puede venir otro y tomar su corona. Tremendo. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea nos dice así. Vaya escuchando, por favor. Que el Espíritu del Señor hoy le hable a su vida.
Verso 14, capítulo 13. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ningún momento he escuchado de que cuando tú ya eres salvo y decides continuar en el mundo pecando deliberadamente, tú vas a seguir siendo salvo. Veamos, ¿qué más nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10? Vamos a leerlo del 1 al 13, que nos dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Tome en cuenta, por favor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos bebemos de la misma palabra, todos escuchamos de sus hermosas bendiciones, todos recibimos el mismo espíritu, el mismo alimento, la misma agua de vida. Pero hay muchos debajo de esa nube que no agradan a Dios, por lo cual quedarán postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Recuerde que todos sabían lo mismo.
Todos conocían al mismo Dios. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Absolutamente todos vamos a ser tentados, absolutamente todos, sin excepción. Pero Dios mismo es el que no permite que seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y al mismo tiempo el Señor nos da la salida para podernos liberar de esa tentación. Tome cuenta muy bien. Y después de haber leído, vemos cómo el Señor es benevolente con nosotros. Hay cosas que Dios no las va a pasar por alto, como por ejemplo la inmoralidad, la idolatría y tantas otras cosas. Pero Dios va a escudriñar nuestros corazones si en verdad lo amamos a Él sobre todas las cosas y si amamos al prójimo como a nosotros mismos. Hay un pastor, que no diré el nombre, en las redes sociales, el cual dice, y leo textualmente: una vez salvo, siempre salvo. El cuerpo peca. Si el cuerpo peca, tiene que pagar, segar, cosechar lo que hizo. ¿Quién? El cuerpo. Pero esto, la nueva criatura, el espíritu, no puede ir al infierno. No es posible perder la salvación, porque el Espíritu Santo está sellado y no sale. Pero mire lo que dice: el Espíritu Santo no va al infierno. Entonces de ninguna manera un cristiano puede ir al infierno. Puede pecar el cuerpo, y Dios puede castigar el cuerpo por haber pecado, pero el espíritu siempre es salvo, porque es la posesión comprada de Dios. Yo primeramente, antes de continuar, quiero explicarles ligeramente acerca de el espíritu, el alma y el cuerpo, con los cuales el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros iguales. Todos los hombres somos iguales. Pero veamos, el espíritu es la parte inmaterial con la cual amamos a Dios y lo servimos. Dios es espíritu, el cual nos dotó con su mismo espíritu para que podamos tener un vínculo con Él y nos podamos comunicar con Él. Y este espíritu es el que regresa al Creador el momento que dejamos el cuerpo. El alma
es el aliento de vida. El alma es el que nos hace aprender, nos hace pensar, hablar, actuar, mirar, mover, caminar. En pocas palabras, el alma es la que hace funcionar a nuestro cuerpo. La llamamos también la voluntad. Y el cuerpo es un componente biológico orgánico. Recuerde que Dios tomó del barro y formó al primer hombre. Entonces nosotros somos hechos de igual manera. El cuerpo es el medio para que el alma y el espíritu se desarrollen tanto para bien o para mal. El cuerpo es el que recibe las órdenes del alma, quien a su vez también recibe la conexión con el espíritu que nos conecta con Dios. Ahora, el alma, para aquellos que no aceptan al Señor, el alma bloquea al espíritu para que el espíritu no hable a el alma y lo haga rendir delante de Dios. Veamos unos versículos importantes. En Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Asimismo, en 1 Corintios 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo puede estar el Espíritu de Dios en un cuerpo que no está acorde a Dios? Esa es una pregunta muy importante. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, se conectan tanto el espíritu con el alma, la cual es doblegada por el espíritu, para que nuestro cuerpo también se rinda delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En 1 Tesalonicenses 5, verso 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no se reprenda, corrija o amoneste. Entonces el Señor quiere que nosotros, a través del Señor, seamos santificados por completo.
y estemos en paz, para que de tal manera nuestro espíritu, alma y cuerpo no sean reprendidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para cuando el Señor Jesucristo venga. Hermosa palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando el Señor entra en nosotros, el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas es el que gobierna. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tremendo. Ahora vamos entrando en materia y veamos cómo salvos una vez, siempre salvos. Es una doctrina peligrosa. Con todo lo que hemos leído, creo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Pero continuemos. Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20, nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No como decía este pastor, que el alma, el espíritu, no podía entrar al infierno. El espíritu es de Dios. El espíritu regresa al Padre. Porque el espíritu es algo que Él nos dio para podernos comunicar con Él. Pero el alma, claro, es algo inmaterial también. Es un espíritu. Es un soplo de vida. Es la vida mismo. Pero mira este versículo en Santiago. Está hablando: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. O sea, quiere decir que esos hermanos ya estaban en la verdad y estaban siguiendo a Jesucristo. Pero dice, y alguno le hace volver. Alguien viene y le habla de arrepentimiento. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Quiere decir que un cristiano se hizo pecador, que erró en el camino. ¿Qué dice de esa persona que le hace volver? Salvará de muerte un alma, su alma, el alma del pecador, del cristiano pecador, y cubrirá multitud de pecados. Romanos capítulo 2, versos del 7 al 11, leemos así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes obedecen a la verdad? Los que están en Cristo. Estos, dice, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. O sea, todos nosotros. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y
Tomemos muy en cuenta y leamos entendiendo lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Y es claro que el Señor vino a darnos vida en abundancia, pero muchos cristianos, muchos de los que han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas y lo siguen, estos mismos son los que por su voluntad, o sea, por voluntad propia, vuelven a involucrarse en las cosas del mundo y por lo tanto pierden la salvación si el Señor viene en ese momento. Pero vamos a ver un poquito más después de eso. Usted me dirá, pero hay oportunidad de volver a arrepentirse y volver al camino. Sí, es cierto. Pero ¿qué tal si no llega ese momento? Mire lo que dice en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Está diciendo de aquellos que ya estaban en Jesús. Los que estaban viviendo con Jesús pegados a Él. ¡Qué tremendo! No podemos tratar de anular la palabra de Dios, de cambiarla. Tremendas herejías y apostasía de estos tiempos. Marcos capítulo 9 del 43 al 48 nos dice: si tu mano te fuese o te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios, o sea el alma, no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Nos habla acerca si tu mano, si tu pie, tus ojos, tú que estás caminando en el camino hacia la vida eterna. Ten mucho cuidado con lo que miras, con lo que haces, con lo que hablas, con lo que piensas. Ten mucho cuidado. Hebreos capítulo 10 del 26 al 29 nos habla diciendo: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Se acabó el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Qué tremendo! Esta carta escrita a los hebreos. Aquí viene
el apóstol a decir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Eso deberíamos decirnos los cristianos. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservar el alma, cuidar el alma, resguardar el alma. El alma es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos. Hebreos 6, versos del 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquellos hermanos, aquellos cristianos que fueron recogidos, iluminados, que gustaron de la palabra, de las cosas celestiales y que fueron hechos partícipes del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice que estos recayeron. A estos que recaen es imposible, dice, porque es imposible sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay muchas personas que han caído, presas del pecado, presas de Satanás, y qué difícil ha sido su restauración. Para Dios no hay nada imposible. Pero aquí mismo en la palabra de Dios dice, porque es imposible. Es imposible. Es por eso que debemos andar en santidad y tomarnos de la mano de Dios, pedirle misericordia y que nos guarde firmes en su camino. Mateo 24, versos del 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, dando el alimento a tiempo. ¿A quiénes? A la iglesia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos cómo llama siervo a quien es un servidor, o sea, alguien que conoció al Señor Jesús, alguien que lo está sirviendo, pero que éste hace todo lo contrario a ser un verdadero servidor, a ser alguien que contrariamente sirva a los otros.
Porque yo les puedo estar dando palabra de Dios, pero yo mismo puedo estar mostrando mal testimonio a otras personas, alimentándoles de ese mal testimonio a otras personas. Estoy alimentándoles con ese mal testimonio. Aquella persona la llama hipócrita el Señor y dice que será echado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Judas capítulo 1 verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay muchos que se encuentran dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, incluso se encuentran pastoreando, incluso se encuentran evangelizando. Sí, hay muchos de ellos que pervierten la palabra de Dios, que niegan a través de los hechos, a través de su boca, a través de sus actos, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. A aquellos que en vez de predicar el perdón, el arrepentimiento, predican dinero y dinero, pervirtiendo así las escrituras. Aquellos que no hablan acerca de las abominaciones que puede cometer un ser humano y que eso los llevará a la muerte segunda. Porque una cosa es que muere el cuerpo, pero después el alma irá a muerte eterna. Aquellos que no predican que si no se arrepienten los hermanos de la iglesia de los pecados que están cometiendo, de ser avaros, de ser codiciosos, de ser maldicientes, fornicarios, adúlteros, que si no se arrepienten, aunque estén dentro de la iglesia, irán al infierno. Tal vez tú que estás en una iglesia donde no te predican del arrepentimiento, sal de ahí, por favor. No te quedes ahí. Tu vida eterna está en peligro. Vamos al mismo Judas. Lo había leído hasta el verso 4. Vamos a Judas 1, verso 5 hasta el 7. Que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ay, hoy se habla de tantas cosas. Qué tremendo liberalismo. Y esas herejías están entrando ya a las iglesias.
Pero no importa que entren a las iglesias, porque Dios las conoce. Y Dios conoce a cada uno. Ya tienen su recompensa. Entonces, vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Los cristianos liberales, como que la palabra de Dios podemos hacerle a nuestro gusto. No. Primera de Corintios capítulo 6 versos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No se dejen engañar. No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que si usted comete alguna de estas injusticias en contra de Dios, usted está propenso a perder, a no heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados. Una vez lavados, deberíamos estar lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Sí, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados y fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ahí viene nuevamente Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Aquel que lo sigue, aquel que está con él, y aquellos que han pecado deliberadamente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gálatas 5 versos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, nos dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, verso del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una vez que hemos escapado de las contaminaciones del mundo, del pecado,
todo lo malo que en él hay y llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, somos libres, somos cambiados, nuestra vestidura es lavada, somos perdonados, iniciamos un nuevo yo, el cual debe esforzarse día a día para mantenerse santo, libre de pecado. Y no como dice este pastor, si el cuerpo peca, el cuerpo es el que va a pagar las consecuencias de ese pecado. Pero el espíritu no puede ir al infierno, pero el alma sí. El alma sí puede ir al infierno. Continuemos. Juan capítulo 15, versos del 1 al 6 nos dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, la vid, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, o sea, ya estamos dentro nosotros. El que en mí no permanece y decide salir de la vid, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. En Romanos capítulo 11, versos del 17 al 22 nos dice: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, Padre. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Por la fe es que estamos en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a su pueblo, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra de Dios, como digo siempre, se habla sola. Se habla directamente. No necesita interpretación. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar atentos. Pero en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nos manda a velar. ¿Y cómo debemos velar nosotros? Cuidando la salvación que el Señor nos ha dado. No podemos decir que el cuerpo peque lo que quiera y a mi espíritu no le pasa nada. El espíritu primeramente es de Dios.
Pero el alma es la que será echada al lago de fuego y azufre, y el cuerpo será destruido. No podemos decir que podemos pisotear la sangre del Señor Jesucristo y hoy peco, mañana peco, luego peco. Vimos en la palabra de Dios que es imposible retornar a la primera bendición cuando lo recibimos al Señor Jesucristo, y que nuevamente lo exponemos al Señor Jesucristo a muerte y a vergüenza de las personas por mi mal testimonio. Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerde siempre lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí, entregando su vida y siendo agradecido por la salvación que Él nos ha brindado. No desmaye en su fe, que se incremente su fe, crea más en Él y crea en sus promesas. Si usted está guardando, esperando que venga por su iglesia, espéralo, pero con fe, sin manchar su vestidura. Y si por A o B circunstancias usted manchó, abogado tenemos en Cristo Jesús para con Dios. Arrepiéntase de corazón, pídale perdón de corazón a Dios. Llórelo, quebrántese, así como David, el rey David, mojó su lecho arrepintiéndose de haber cometido adulterio. Así arrepiéntase usted, pídale perdón a Dios de corazón y que tenga misericordia de usted, porque no hay justo, ni siquiera uno, pero por su gracia caminamos, por su misericordia caminamos. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debemos pacientemente seguir caminando hacia la voluntad de Dios para poder alcanzar el premio. En 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. No podemos creernos que somos la máxima rueda del coche. Aquí la máxima rueda del coche es Dios. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus hijos. Él es quien nos recogió, nos amó y nos ofreció vida eterna. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. No que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No creamos que ya hemos alcanzado y que somos perfectos, porque aquí el único perfecto es el Señor. Sigamos caminando en Cristo Jesús hacia la meta del supremo llamamiento. Hagámoslo con amor, con humildad, para de esta manera poder entrar al reino de los cielos. Recuerde que ninguna cosa inmunda puede heredar el reino de los cielos. Es necesario que nos esforcemos a lo máximo para poder alcanzar lo que Dios nos prometió en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la recompensa, la vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 39, versos 9 y 10 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Y vamos con lo último. Y me gustaría que reflexionen más aún en esta palabra. En Romanos capítulo 8, versos del 1 al 14, nos dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, los que hemos recibido al Señor Jesús y vivimos en Él. No podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Con todo este estudio, hemos podido ver que debemos caminar en santidad, que debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, honrando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, entregar su vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario. No podemos decir libremente que si pecamos, de igual forma vamos a heredar el reino de los cielos, y que el Señor Jesús hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Lo hizo, sí, pero no para que nos descarremos y pequemos como nosotros queramos. No sucede así. Cada uno de nosotros somos responsables de dar lo mejor de nosotros, habiendo sido el Señor Jesucristo quien dio lo más grande para que nos llegue a nosotros la salvación y la vida eterna. Así que yo te animo de todo corazón a caminar en rectitud, lo mejor que tú puedas. Da tu mejor esfuerzo como cristiano. Aléjate del pecado, aléjate de la carne. Haz morir la carne por el Espíritu, como dice la palabra, y camina tomado de la mano del Señor. Esa es la única manera en que podamos llegar a la meta y al reino de los cielos. De lo contrario, aún nuestro nombre será borrado del libro de la vida, como acabamos de leer. Por favor, camina en rectitud. No es por obras tuyas, pero tú debes ser agradecido con el Señor y caminar en rectitud, caminar en santidad, con vestiduras blancas. Eso es lo que el Señor nos demanda, porque Él hizo lo más difícil, morir por nosotros. Oremos un momento y dale gracias a Dios, porque Él te ha sustentado hasta el día de hoy. Y si tú caíste, arrepiéntete de todo corazón, porque como dije hace un momento, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero tus pecados son perdonados. Vete, pero no peques más. Amado Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en este día. Gracias por tus bendiciones para nuestras vidas. Sobre todo, la bendición de vida eterna, Señor, que tú has derramado en cada uno de los que te seguimos y te servimos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Que podamos caminar en la senda recta, que podamos hacerlo en rectitud, Señor, conforme a tu palabra, porque estaremos mostrando el amor a Dios primeramente y también a nuestro prójimo. Quita de nosotros la pereza, Señor. Quita de nosotros
el sentir que todo ya está hecho y que yo no debo hacer nada. Y más bien pongas, Señor, en cada uno el deseo de luchar cada día más y más para el encuentro próximo que tenemos contigo, poder estar ahí, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti. Perdónanos si hemos hecho mal las cosas hasta este día. Por lo que te pedimos a partir de hoy, Señor, seamos diferentes, seamos siervos útiles, Señor. Seamos siervos que te representen aquí en la tierra. Perdónanos, ayúdanos cada día, Señor, a permanecer en ti. Y bendito Dios, siempre darnos las fuerzas necesarias para sobrepasar, Señor, todas las tentaciones que tengamos. Danos fuerzas sobrehumanas, Señor, sobrenaturales, para así poder vencer las artimañas, Señor, de Satanás. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Nuestras vidas, todo lo que somos, lo ponemos delante de ti. Sabemos que no hay perfecto, Señor. Pero si caminamos hacia ti, seguro estamos, Señor, que estamos haciendo lo correcto. Y que al final del camino, Señor, estarás tú esperándonos. Oro también por aquellas personas, Señor, que aún no te han recibido, para que puedan acercarse a ti, Señor, diciéndote que te aman, que te reconocen como Señor y Salvador de sus vidas, que perdones por favor sus pecados, Señor, que han tenido desde un comienzo de sus días hasta el día de hoy, Señor, y les hagas una nueva criatura en ti. Acéptales como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y escribe sus nombres en el libro de la vida. Permíteles también, Señor, puedan ser testimonios de vida para otras personas. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu gran misericordia, por tu favor, Señor, para con nosotros. Te honramos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Siempre es maravilloso poder compartir la palabra con ustedes. Espero que este tiempo haya sido de bendición y muchas de las preguntas que ustedes han tenido hasta hoy puedan ser resueltas por la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Bye.